Bienvenidos a una nueva escapada que transcurrirá por tierra de Medinaceli, provincia de Soria, lugar de asentamiento de romanos, celtíberos y visigodos antes de la llegada de los musulmanes. En la Edad Media fue tierra fronteriza y enclave estratégico entre el reino de Castilla y el de Aragón. El Cid Campeador siguió el curso del Jalón en su destierro y encontró refugio, como haremos nosotros en los pueblos de esta comarca, de gran patrimonio cultural debido a su historia. Disputado en su día por el Reino de Castilla y el Reino de Aragón, hoy será nuestro. Lo descubriremos, el castillo de Somael. Os invitaremos a ver esta nuestra chorronera en cualquier época del año. En Arcos de Jalón recordaremos buenos y dorados tiempos, los de la máquina de vapor. Hola, bienvenidos. Yo os mostraré la belleza de este lugar, el monasterio de Santa María de Huerta, monasterio cisterciense. Visitaremos y recorreremos la bella Medinaceli. Conmigo descubriréis no solo este mosaico romano magnífico, sino un lugar mágico lleno de arte y cultura. Os esperamos. Comenzamos nuestra ruta por el gran municipio de Arcos de Jalón, que comprende varias localidades. Sus gargantas, desfiladeros con espectaculares rocas son ideales para hacer rutas de senderismo y avistar aves rapaces. El apellido de su nombre lo recibe por el río que lo atraviesa, el Jalón, que nutre sus hermosos paisajes rurales. Importante punto de comunicaciones con la llegada del ferrocarril a finales del siglo XIX, recordaremos también su época dorada. Comenzamos nuestra escapada en Velilla de Medinaceli y vamos a hacer la ruta de la Chorronera. Esta es una ruta recientemente iniciada aquí en Velilla de Medinaceli. Teníamos ganas de potenciar los recursos turísticos que teníamos en la zona. Os va a gustar mucho, de verdad. Empezamos por el lavadero. Sí, el lavadero igual se ha reconstruido hace 4 años o así por el Ayuntamiento de Arcos de Jalón. Pertenecemos a Arcos de Jalón como pedanía y el Ayuntamiento ha querido hacer una ruta de lavaderos por la zona, entre ellos este de Velilla de Medinaceli, que era el lugar de reunión de la gente. Y nos llama la atención la arquitectura, ¿verdad?, de las casas. Sí, aquí viven pocos vecinos, somos unos 20 viviendo desde lo normal. Antes de la pandemia no vivía nadie y entonces después de la pandemia pues sí que se ha animado gente a venir. ¿Alguno de esos 20 lo tenemos aquí? Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal se vivía aquí en Velilla? Pues de maravilla, la verdad. Mira, rima. Aquí estamos de maravilla. Todo es bueno, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Aparte de venir a visitar la chorronera, a verla, hay que venir a olerla, a escucharla y a sentirla, porque la verdad que es una pasada. ¿Vosotros sois de los que habéis vuelto? Sí. Vivíamos en Asturias, en Gijón, y yo tenía aquí una casita y nada, me he vuelto aquí al pueblo y aquí hemos empezado la vida nueva. ¿Nos recomendáis entonces esta ruta? Por supuesto, no la podéis perder. Nos Venga. veremos luego por ahí. Venga, vamos allá. Adiós. Un paseo muy agradable en el que podemos ver las construcciones tradicionales además. Sí, en la ruta son 2 kilómetros 800 metros en zona circular alrededor del río Blanco, que es el que va a llevar a la cascada que ahora vamos a ver, y dentro de las rutas que tenemos es la geobotánica, la de arquitectura tradicional, como es esta paridera, donde antes guardaban el ganado, porque está muy resguardada en zona de la toba, que es la roca característica de esta zona. Y entonces aquí vemos la paridera y luego al final de la ruta el lavadero. Que es donde la hemos empezado nosotros. Sí, donde hemos empezado. Y nos volvemos a encontrar a Antonio y a Emilia. Aquí estamos observando aquel risco, que es una de las zonas donde el rey buitre mora. Tenemos una riqueza impresionante de rapaces. El buitre pues, es lo que más común se ve, pero tenemos el águila real, alimoche, el búho real, que hace unos días paseando por aquí Antonio y yo lo oímos cantar porque es bastante difícil de ver. Halcón, es maravilloso la zona para las aves, desde luego.
para las aves y para nosotros. Itinerario botánico también el que realizamos. Sí, es una maravilla porque hay una riqueza tremenda en cuanto a plantas. Bueno, tenemos los nogales que están por toda la zona y lo más representativo, pero saúcos, majuelos, enebros, acebos, por supuesto zarzamoras. Eso en cuanto a arbustos, que luego hay una zona bastante interesante de musgos, líquenes, helechos y... Un jardín del Edén. Del Edén o más, porque claro, combinado con todo la montaña de encina y las aves y los pájaros, pues sí, la verdad, un paraíso. Y tenemos anécdotas, que eso nos encanta. ¿Cómo os llamáis también en Velilla? A ver, en Velilla el gentilicio que tenemos somos velilleros, pero también nos llaman tobizos. Nos llaman tobizos en la zona porque la roca que predomina en Velilla de Medinaceli es la toba. Por la sedimentación de las aguas van formando estas formas tan bonitas que a veces tienen árboles, plantas y hasta animales metidos dentro. Y llegamos a ella, la Chorronera, aunque la ruta continúa. Sí, la ruta continúa 1 kilómetro más allá y hay también unos paisajes espectaculares. Pues os invitamos a continuar la ruta. Nosotros tenemos preparadas más sorpresas. Está visto que vivir en Velilla ¡Es una maravilla! ¡Sí! Y en Arcos de Jalón, esta locomotora de vapor nos recuerda la importancia que tuvo el ferrocarril. Exacto. Arcos de Jalón se hizo grande por el ferrocarril. Aquí en todos estos espacios que tenemos alrededor del Amicado eran talleres de Renfe, por lo tanto con el vapor tuvo muchísima importancia esta estación porque aquí había depósito de máquinas. Y esta era la rotonda original, o sea, a partir de aquí era todo alrededor cocherones donde aparcaban las máquinas o donde le daban la vuelta a las máquinas para volver para Madrid o para volver para Zaragoza. Entonces el ferrocarril hizo grande Arcos y el ferrocarril también hundió Arcos, ¿no? Porque al finales de los 60 y la década de los 70 pues ya quitaron todos estos talleres y claro, pues todos los trabajadores que había de la Renfe pues se marcharon para Madrid, para Zaragoza, bueno, para distintos destinos y nos hizo más pequeñitos, ¿no? Y a lo largo de los tiempos, pues bueno, la nostalgia siempre está del ferrocarril, esta máquina se trajo aquí. Preciosa. Sí, es del Museo del Ferrocarril, cedida aquí al Ayuntamiento de Arcos de Jalón, se restauró en el año 2018, la dejamos totalmente pulida y luego la volvimos a pintar por preservar un poco también la chapa. Qué nostálgicos somos de los buenos tiempos. Exacto, sí, claro, es que al final es lo que queda también un poco, ¿no? El acordarte de aquellos años de bonanza, de aquellos años, claro, Renfe aquí en los años 60 tenía en torno a 500 nóminas, entonces, claro, Arcos estaba cerca de los 5.000 habitantes, ahora estamos en 1.500 o una cosa así, o sea que la diferencia es brutal. Pero un entorno maravilloso por descubrir. Sí, claro, Arcos de Jalón es el municipio más extenso, lo digo siempre, dirán, qué pesado siempre con lo mismo. Es el municipio más extenso de todo Castilla y León. Arcos de Jalón tiene 447 kilómetros cuadrados de ¿Lo vamos a extensión. recorrer todo hoy? No, porque es complicado hacerlo todo en un día, ¿no? Porque en la época de las fusiones de municipios, al final de los 60, a principios de los 70, fusionaron con Arcos de Jalón a otros 12 pueblos, que hoy son barrios de Arcos, ¿no? Entonces, claro, pues son 13 localidades unidas en un mismo municipio. Pues nosotros nos vamos ahora a Somaén. Pues en Somaén lo vais a disfrutar porque es un pueblo reconstruido que es impresionante y ya aparte de lo que es Somaén como núcleo, como pueblo, toda la zona del cañón de Somaén hasta Jubera, que hace el cañón el río Jalón, y lleva el río con la antigua Nacional 2, con el ferrocarril todo unido entre los... en lo que es el cañón. La verdad que es espectacular. Llega el momento de comer y lo vamos a hacer en un lugar con muchísimo encanto. Hemos venido hasta Somaén y Manuel, tú eres el artífice de todas estas casitas que hemos encontrado en el camino hasta llegar al castillo. El castillo fue lo primero que hicimos. Es un castillo árabe del siglo XI
y era un castillo fronterizo que vigilaba las fronteras de Castilla y de León. Muy disputado entonces entre los dos reinos. Sí, naturalmente, aquí se pagaba el peaje para pasar mercancías, ganado, etcétera, y estaba la casa de rentas en el pueblo para recaudar lo conquistado, ¿no? Lo que pagaban. Y después, durante 40 años, pues me he dedicado a hacer un pueblo entero, con sus calles, con sus jardines, metiendo la luz, trayendo una línea de media tensión. Muchísimo trabajo. Sí, mucho trabajo y ninguna facilidad, además, claro, como te puedes imaginar, ¿no? Que ahora lo vemos tan bonito todo. Sí, pero está muy bonito, tenemos un tiempo precioso además. Pusimos todo el arbolado, todos los árboles que fuimos trayendo en macetas pequeñitas cuando veníamos los fines de semana, que medían 1 metro de altura. Ahora ya son árboles muy bonitos, muy grandes, sobre todo pinos y también moreras. Y menudos colores, menudos atardeceres se tienen que ver desde aquí. Efectivamente, aquí la puesta de sol es preciosa porque el terreno es muy arcilloso y hay estratos de arcilla más blanda que se van eliminando con el viento y el agua, y después pues unos estratos de piedra dura que es muy bonita también y que utilizamos para la construcción de las casas. Nos decía tu mujer, ni el Gran Cañón. Bueno, hombre, el Gran Cañón tiene mucha fama y no es cuestión de compararlo, pero la verdad es que... ¿Lo tenemos más cerca y más accesible? Sí, desde luego, yo estuve allí y a mí me gustó más aunque era mucho más pequeñito que el otro, ¿no? Pero bueno, este es muy humano y además está en una escala muy bonita para los que vivimos aquí o venimos constantemente como nosotros, ¿no? Había una ermita de Santa Quiteria aquí al lado del castillo, que era donde estaba la patrona del pueblo, que se celebra en el mes de mayo. Y bueno, tenemos el río Jalón también, en el meandro donde estamos, que bordea toda esta colina. Menudo entorno. Sí, y rodeada con muchísimos árboles en toda la vega del río. Y tenemos además una reserva de buitres preciosa, de 20 o 30 buitres leonados, que anidan aquí en los roquedales que tenemos enfrente de donde estamos ahora mismo. Es un lujo que has estado recuperando edificios emblemáticos de toda España y ahora nos has obsequiado con este castillo. Sí, sabes que hay un dicho que es hacer castillos en el aire, ¿no? Yo tuve la suerte de comprar 2 castillos, el de Montonga de Soria y el de Somaén, que es donde estamos, por 14.000 pesetas uno y 14.500 el otro. Claro, ¿cómo estarían? En ruinas absolutas, y claro, la restauración fue bastante más costosa, ¿no? Pero fue lo primero que hicimos aquí y a partir de ese momento pues empezamos a restaurar el pueblo, haciendo el alcantarillado, las calles, los jardines, ajardinando todo, forestándolo de árboles de varias especies. Y ahora vaya casas además que hay. Sí. Qué bonitas son. Tenemos 30 casas hechas aproximadamente en todo el pueblo, casas de catalanes, de madrileños y bueno, gente que le ha gustado. Y de Castilla y León. Y de Castilla y León también algunas, claro. Y por supuesto pues vienen encantados los puentes, los fines de semana, en verano, y disfrutamos de una tranquilidad y una paz absolutamente preciosa, ¿no? ¿Vamos a disfrutar también de la gastronomía? Sí, por supuesto, tenemos un cocinero que es muy bueno, que hace un ceviche, si os gusta el ceviche, que es extraordinario, y bueno, hace todo lo que hace, lo hace muy bien, la verdad es que sí. Manuel, pues voy a ir con Iván, que creo que me está esperando. Pues nos parece estupendo, vamos para allá y lo vemos. Y una propuesta gastronómica acorde con el lugar donde estamos, Iván. Efectivamente, mira, te puedo decir, Soria es una tierra de setas, entonces como tal no puede faltar eso en nuestra carta. Así que tenemos, nuestra propuesta siempre es un revuelto de setas, o luego también tenemos setas a la plancha, porque es un producto que hay que destacar. Y además nosotros aquí buscamos destacar. Gusta, efectivamente. Eso, luego, aparte de ello, te vamos a ofrecer unas carrilladas de cerdo ibérico, que estas las hacemos a baja temperatura, ¿de acuerdo? Y luego quedan muy melosas. Luego van acompañadas con una salsa de vino de aquí de la tierra también, y que les da un toque especial. Veo que en la carta tenéis productos de temporada, ¿no? Efectivamente. Y de cercanía. Exacto. Eso es importante. O sea, por ejemplo, los huevos que buscamos son de productores de aquí de la zona. Entonces son gallinas de
normalmente de corral. Sorianas. Efectivamente, eso tenemos que destacar sobre todo ello. Hay que poner en valor lo que tenemos, lo que no podemos es que siempre estar dependiendo de fuera. Ahora, que en nuestra carta luego tenemos otros productos, que tenemos ceviche, que es peruano, pero también porque hay que darle variedad al cliente, pero siempre tratamos de rescatar lo que tenemos aquí. ¿Mejor? Y luego finalizamos ¿Un buen siempre... postre? Efectivamente. No puede faltar. Exacto, una tarta de queso, qué mejor que una tarta de queso para endulzarnos ahí la vida. Además, si tú ves, los frutos rojos son muchas veces frutos que están aquí a la cercanía. Siempre buscamos ello, que estar lo más próximo e identificarnos con esto. Para que comamos como reyes. Efectivamente, es que aquí todo el mundo, esto no es solo una experiencia de comer, sentarse y ver el plato, es disfrutar de todo lo que hay. Es lo que alguna vez alguien nos dijo, es como si fuera una experiencia para los 5 sentidos. Sí, efectivamente, porque mira, tú te sientas en esta mesa, estás viendo esta preciosura de jardín que tenemos aquí, estás sintiendo los aromas. Exacto, y como ya has recorrido, ya has visto lo hermoso que es esto. La tranquilidad y ahora a degustar. Efectivamente, y ahora, buen apetito. Pues degustemos, Iván, degustemos. Bueno, muchas gracias. Y muy cerquita, imprescindible visita, Santa María de Huerta. Begoña. Bueno, bienvenida a todos, es una maravilla y os damos la bienvenida a este lugar de residencia de los monjes cistercienses. Hay ahora una pequeña comunidad de unos 15 monjes y la primitiva comunidad vino hacia 1162. Los monjes cistercienses proceden de Francia, de una ciudad llamada Cister, antigua Cistercium, de ahí el gentilicio de cisterciense. Y en el monasterio, que fue construido hacia 1162, está todo rodeado de una muralla de 1,2 kilómetros y era con motivo defensivo. Y el corazón de Santa María de Huerta es este monasterio en el que nos encontramos. ¿Qué es una joya? Bueno, es una joya en el que se conjugan diferentes estilos. Tenemos, cuando vienen los monjes, estilo románico, luego gótico, el gótico francés que entró a España gracias a los monasterios cistercienses. Tenemos estilo plateresco, barroco, neoclásico, un montón de estilos. Begoña, este claustro gótico es maravilloso. Espectacular, sí, estamos en el claustro gótico o claustro de los caballeros, porque el estilo es gótico y porque aquí eran enterrados personajes ilustres, caballeros que morían en batallas, eran enterrados, pedían ser enterrados aquí. Y además aquí en el monasterio velaban las armas antes de entrar en las batallas, como tanto hemos visto en las películas, pues venían aquí y ofrecían también sus rezos y tal. Y en la parte superior, en el siglo XVI se construyó, veis qué diferente es este otro claustro, que es de estilo plateresco. Está realizado por la escuela del maestro de Covarrubias y ya veis qué distinto es frente a la sencillez, nada de motivos ornamentales, nada más que algunos motivos vegetales que vamos a ver en los capiteles. Pues tenemos este claustro plateresco, que es como el claustro que hay en el Palacio de Avellaneda, en Peñaranda del Duero, que es de la misma época constructiva, y está llena de medallones y nos cuentan la historia del monasterio. Se ven los primeros reyes que favorecieron la construcción del monasterio, Alfonso VII y Alfonso VIII de Castilla. Los guerreros también se confunden con los monjes medievales, las órdenes religiosas, las órdenes de caballería que están vinculadas a la orden cisterciense, los arcos de Carpanel, o sea, estilos completamente distintos al que podemos ver en la parte inferior. Magnífico también este refectorio gótico. Sí, es el refectorio gótico, el lugar donde comían los monjes. Tiene una altura similar a la altura de la iglesia. Aquí recibían el alimento del cuerpo y en la iglesia el alimento del espíritu. Y veis que tenemos aquí las bóvedas de crucería, que en este caso son bóvedas sexpartitas, tienen 6 nervios. Y luego es muy destacable esta escalera adosada al muro, insertada en el muro, por la que se sube al púlpito. Desde ahí el monje que le correspondía, cada semana le tocaba uno,
pues lee lecturas sagradas mientras los monjes comen en silencio. ¿Con acceso directo a la cocina? Pues sí, por aquí accedíamos, el office. Aquí el monje pues pasa las comidas, las viandas desde la cocina, una cocina gótica de 3,30 metros de lado que está en el centro de la sala, una de las pocas cocinas que tiene estas características. Esta es la parte que ocuparon los legos, que no los monjes. Sí, esta es la sala de los legos o conversos, se llama Domus Conversorum y es una de las 2 estancias que se conservan actualmente más antiguas del monasterio. Son de finales del siglo XII. Aquí pues, tenemos unas bóvedas de crucería, unas columnas con motivos vegetales, con ajedrezados jaqués, piñas, volutas, y aquí era el lugar de estancia de este grupo de personas, que eran los legos y conversos que convivían con los monjes, pero se ocupaban del cuidado de las granjas, estaban a caballo entre el mundo exterior y el mundo del monasterio. Y también fue campo de concentración. Sí, este pueblo, Santa María de Huerta, durante la Guerra Civil estuvo en bando nacional y fue cuartel del ejército y también campo de prisioneros, campo de concentración. Dicen que hubo más de 2.000 prisioneros que se calentaban como podían. Los techos están limpiados, restaurados, pero estaba antes negrísimo porque aquí hace un frío en invierno y uno se tiene que calentar como buenamente podían, ¿no? 2 curiosidades antes de irnos, Begoña. Una, que está habitado por monjes. Sí, este monasterio vive actualmente una pequeña comunidad de monjes cistercienses, como siempre ha habido aquí en el monasterio, que ocupan la parte detrás de nosotros. Hay una comunidad de unos 15 monjes. Y otra curiosidad, aquí en este suelo que estamos pisando, que tienen muchas representaciones, la última vez vinieron unas personas que dijeron que dónde estaban los anillos que tenían que pisar para casarse. Y nos sorprendieron a todos. Y resulta que son estos que significan los esponsorios de Cristo con la Iglesia. No sé si tú vas a querer pisarlos. Bueno, pues esperemos unos cuantos meses a ver qué ocurre. Os vamos a hablar del lugar que hemos elegido para alojarnos. A tan solo 10 minutitos de Medinaceli, en Blocona, uno de los pueblos ya casi abandonados, nos encontramos con Nana de las Tejas Azules, un hotelito rural con mucho encanto. En la cabeza, Gabriel, háblanos de él. Bueno, pues estáis en Nana de las Tejas Azules y esto es un proyecto prácticamente de vida que hemos decidido mi mujer y yo. Emprendimos aquí un hotel en un pueblo muy bonito, no muy lejano a las grandes ciudades y donde uno puede encontrarse con la tranquilidad y muchísimas actividades a realizar. Vosotros veníais de Madrid y dijisteis, apostamos por la vida sana, por la vida del mundo rural. Pues sí. La verdad es que como a tanta gente el asunto este del confinamiento pues le llegó a replantearse cosas, ¿no?, en la vida, ¿no? Pues a nosotros nos llevó a plantearnos el venirnos a vivir al medio rural. Seguimos con nuestros trabajos, seguimos teletrabajando y digamos que esto pues es nuestro complemento, ¿no? Además, un entorno que tú ya conocías desde pequeñito. Pues sí, porque en este pueblo nació mi madre y bueno, al final la sangre tira un poco, ¿no? ¿Y la tierra? Y la tierra, pues uno se encuentra muy a gusto y bueno, tengo la suerte también de que a mi mujer le gusta tanto este sitio o más que a mí mismo. ¿Entramos? Claro que sí. Y dentro encontramos nuestro rinconcito para la lectura. Vamos a recomendar en esta ocasión Donde la vieja Castilla se acaba, Soria, de Avelino Hernández. Una declaración de amor por estas tierras, ¿no, Gabriel? Pues sí, estamos hablando de un autor nacido en la provincia de Soria, que amaba profundamente esta tierra y lo plasma perfectamente en este libro, en la que habla pues de los diferentes pueblos que recorrió y ahí vienen plasmados todos los pueblos, ¿no? De hecho, este libro se presenta en un pueblo abandonado que se llama Yuba, que pertenecía antiguamente a este término de Blocona.
Y bueno, en 1981 decide reunir a sus amigos allí para presentar este libro porque lo consideraba el paradigma de pueblo abandonado de Soria, ¿no? Pues ya sabéis, ¿dónde la vieja Castilla se acaba? Soria. Nosotros no acabamos y seguimos recorriendo el hotel, ¿te parece? Vamos allá. Me llama mucho la atención el nombre de las habitaciones, nombres celtas. Sí, hace referencia a diferentes símbolos de origen celta. Si bien es cierto, estamos en plena Celtiberia, el precedente de esta Celtiberia es el mundo celta. Entonces, efectivamente, así están designadas las habitaciones. Habitaciones que son muy acogedoras. Pues sí, procuramos que no le falte de nada y en esta, por ejemplo, nos encontramos en la Suite Amor, pues digamos que es un poco la joya de la corona. Y pues podemos encontrar aquí hidromasaje, baño independiente, todas las habitaciones tienen su baño y bueno, pues tenemos prácticamente aquí un 360 grados, ¿no?, alrededor del pueblo, con unas fabulosas vistas. Y tienes habitaciones para todo tipo de público, si vienen familias con niños, si vienen parejas, si vienen amigos que quieren dormir separados. Eso, ¿no? es, pues tenemos varias habitaciones de matrimonio con su cama doble, tenemos camas separadas, tenemos habitaciones que, pues, familiares que incluso tienen 2 estancias dentro de la misma habitación para que puedan estar los padres y los niños. Pues es un hotel dirigido a todo tipo de público, ¿no? Incluso ahora te vas a enfocar en las empresas. Pues sí, esa es una de las intenciones que tenemos. Si bien es cierto, el ocio lo aprovecha la gente los fines de semana, queremos sacarle un mayor rendimiento de lunes a viernes, dirigiéndonos a las empresas, donde puedan hacer pues sus reuniones de empresa, team buildings, reuniones de equipos o coworking. Creemos que es un lugar idóneo, ¿no?, un poco apartado de todo. Para desconectar. Eso es, donde aparte en su... Pero seguir conectados. Sí, seguir conectados, si porque aquí afortunadamente disponemos de muy buena señal de internet, que es fundamental para poder desarrollar la labor profesional en el medio rural. Y bueno, pues tratamos de tener también escritorios en todas las habitaciones para que, aparte de la sala principal donde puedan llevar a cabo las reuniones y los encuentros los profesionales, pues en su propia habitación puedan hacer su trabajo también. Estamos aquí como viajando al mundo, ¿no? Uno puede pensar que está en un pueblo y puede llevar, pues atraer gente de diferentes zonas de España, pero no, nos estamos encontrando incluso con pues de Noruega, taiwaneses, ahora dentro de 2 semanas viene una familia de Corea del Sur. Bueno, cosas que nos están llamando la atención, ¿no? Que apenas nos encontramos en un pueblo con 2 habitantes y en cambio pues hasta aquí llegan personas de diferentes puntos del mundo. Comenzamos nuestra visita a Medinaceli por su símbolo, el arco, Rubén, el arco de Medinaceli. El emblema de Medinaceli, yo creo que es bastante unánime que si por algo es conocido Medinaceli, aparte de por su gran patrimonio, es por su arco romano, que es visible desde la carretera de acceso, la carretera que te sube desde la estación. Se ve ya perfectamente el arco coronando un poco lo que es la silueta de Medinaceli. Un arco único en España. Sí, único en España, porque es el único de España con 3 vanos, que son los accesos del arco a la villa en este caso. Es un arco que se construyó en el siglo I y que diversos estudios de hace bastantes años lo databan bajo el imperio de Trajano, que comenzó a finales del siglo I, en el año 96, pero estudios posteriores lo sitúan en una época anterior, bajo el imperio del emperador Domiciano, que estuvo siendo emperador del Imperio Romano a mediados del siglo I. En el centro pasaban los carruajes y por los laterales las personas. Sí, este arco se dice que formaba parte de la muralla defensiva que rodeaba la villa de la ciudad de Ocilis, que era una ciudad celtíbera que estaba en aquel momento sometida al Imperio Romano. Y efectivamente, estructuralmente está muy bien conservado, pero todos los elementos ornamentales están muy desgastados por el paso del tiempo. Y como en la cara este es donde se colocaron los ornamentos que establecían en conmemoración a qué figura bélica se erigió este Arco del Triunfo, pues eso es lo que ha impedido datarlo con precisión hasta hace pocos años. Tenemos anécdotas
Tenemos anécdotas muy cerquita junto al arco. Sí. ¿Qué pasó en unas Olimpiadas aquí? Bueno, pues pasó que nos visitó la llama olímpica que voló desde Atenas, que entró a España por Barcelona y que fue recorriendo la península, hizo una parada en Medinaceli, tenemos ahí el pebetero esculpido en piedra, y después continuó su trayecto hacia Sevilla, voló a las Canarias y de las Canarias ya se fue a Ciudad de México, en las Olimpiadas del 68. Rodajes de películas tenemos aquí cerquita. Sí, muy cerquita. En el año 98, si no recuerdo mal, Fernando Colomo, el director de cine, rodó aquí su película Los años bárbaros, con Jordi Moyà, con Ernesto Alterio. Y también este arco, símbolo de todos los monumentos de España. Sí, yo creo que precisamente por su valor patrimonial, por ser el único en España con 3 vanos, se utilizó como icono para señalizar todos los elementos, todos los monumentos patrimoniales que hay en España. Entonces, el ejemplo primero lo veréis en el cartel del arco, pero hay tantos otros repartidos por España y todos ellos utilizan el mismo icono, que es muy fácil de reconocer, del arco con sus 3 vanitos. Vamos a acceder, como se hacía antiguamente, por los 2 vanos laterales y accedemos a toda esta ciudad del cielo. La foto de Medinaceli, ¿dónde tenía que ser, Rubén? Pues en el arco romano, el emblema de Medinaceli. Pasearla, recorrerla, callejear, es preciosa toda ella. Sí, esta plaza es la Plaza Mayor de Medinaceli, que es uno de los ejemplos pues, más valorados y tal vez mejor conservados de plaza castellana porticada. Y bueno, esta en concreto no tiene la planta rectangular o cuadrangular, que es típica de estas plazas, sino que tiene una forma un poco más trapezoidal, pero eso es porque se fue generando espontáneamente alrededor de lo que era el foro, porque esta plaza se construyó sobre lo que era el antiguo foro romano, y por eso tiene esta forma que no se ajusta exactamente a los cánones de lo que sería una plaza mayor, una plaza castellana. Medinaceli es un pueblo con un sabor muy medieval que se puede notar en la arquitectura de prácticamente todos los edificios que hoy en día siguen siendo residencias particulares. Tiene 3 edificios que serían pues, tal vez los más emblemáticos o de los más emblemáticos del conjunto histórico-artístico, y uno de ellos es la Alhóndiga, que como su propio nombre indica fue un lugar de almacenaje y de venta de grano, de trigo, y fue también durante muchos años el ayuntamiento de aquí de Medinaceli, y la cárcel, la parte trasera, es donde estaba la prisión donde se encerraban a los malos. Desde donde estamos nosotros, desde nuestra posición, asoma detrás la cúpula de la colegiata de Nuestra Señora de la Asunción. El Cid, una figura muy ligada a Medinaceli, cuenta el cantar del mío Cid, que en su destierro desde Burgos hacia Alicante, tanto él como su mujer y sus hijas pasaron aquí un tiempo. También Almanzor, por ejemplo, que fue ese dirigente militar árabe que, bueno, que también hay una leyenda alrededor de su tumba. ¿Que murió aquí o vino a morir aquí? La sitúa aquí en Medinaceli. Lugar de rodajes. Sí, al igual que el arco, aquí en la plaza se han hecho 2 rodajes sobre todo que son muy importantes, especialmente recordado uno de ellos. Uno de ellos fue en el año 71, que Sergio Leone, el rey del spaghetti western, rodó aquí una película con James Coburn que se llamaba Agáchate maldito, un spaghetti western típico suyo. Pero sobre todo después, en 2003, Pepsi vino aquí a rodar un anuncio de 2 minutos que podéis ver en YouTube, que traía pues, a las estrellas del fútbol de la época, a Beckham, a Ronaldinho, a Raúl. Revolucionaron toda la localidad. La convirtieron le dieron todo un toque muy medieval. Y pues nada, la película del anuncio pues cuenta una batalla futbolística con todas estas estrellas de las que te hablo. O sea que nada, es lo que más recuerda a la gente de esta plaza. Vamos ahora sí a ese aula arqueológica. Perfecto. Aquí podemos ver efectivamente esa Medinaceli romana. Sí, aquí, mira, justo aquí estábamos antes tú y yo. Y sí, este es el arco romano insertado dentro de la muralla defensiva, que era una muralla de en torno a unos 2.500 metros, que protegía la antigua ciudad de Ocilis, la ciudad celtíbera de Ocilis, que es la que estaba bajo el Imperio Romano. Incluso también en este aula podemos ver recreaciones de cómo se construían los mosaicos, cómo era la Medinaceli medieval. Sí, eso es, tenemos 2 salas con maquetas a tamaño real. Una de ellas ilustra cómo se construía un mosaico tesela a tesela, que era todo un proceso realmente muy artesanal. La otra sí nos enseña un poco el sabor medieval de la Medinaceli medieval. Pues Rubén, me voy a ir a la Medinaceli renacentista
en el Palacio Ducal. Muy bien, pues disfruta. En la misma Plaza Mayor de Medinaceli tenemos el Palacio Ducal. Miguel, cuéntanos su historia. Bueno, es un edificio del siglo XVI, como vemos aquí, pertenece a la Casa Ducal de Medinaceli, los duques de Medinaceli, que toman el nombre de este pueblo. Ese pueblo fue muy famoso porque los romanos lo rodearon de 2.400 metros de muralla, por lo tanto fue una plaza importante de los romanos. Después el castillo es de Almanzor, la Alcazaba, no es el típico castillo, porque también en tiempo de los árabes fue muy importante, en la época cristiana igual, y después decayó un poco y ahora tratamos de levantarlo y ponerlo en el mapa otra vez. ¿Entramos y nos cuentas más entresijos de su historia? Perfecto. Según los datos que disponemos, el primer duque de Medinaceli, una vez que los reyes católicos elevaron el condado a ducado, escribió al Papa, le solicitó derribar 12 parroquias de este pueblo, que se dice pronto, 12 parroquias, construir la gran colegiata y hacerse su palacio, remodelar unas viejas, con B de Barcelona, unas viejas casas que había aquí. Veis que está lleno de señales del pasado. Tenemos muchos espacios donde se ve que había otra forma de usar esa casa. Y el gran arquitecto Juan Gómez de Mora, que es el que construyó la Plaza Mayor de Madrid, y estoy seguro que construyó esta Plaza Mayor nuestra, que es inmensa para un pueblo tan pequeño, pues digo que hubo un terremoto urbanístico cuando el Papa aceptó derribar las 12 parroquias, construir la gran colegiata, el gran palacio y esa gran plaza. En una villa tan pequeñita como veis, esto debió ser, y entonces desde el siglo XVI-XVII aquí estuvo la sede del gobierno de los estados ducales. O sea que desde aquí debían gobernar todas sus posesiones. Importante. O sea, total. Y veo que ahora en este patio renacentista dais conciertos. Damos muchos conciertos, hacemos muchas actividades culturales. Este año hemos tenido siete festivales. Miguel, pero también tenéis una importante pinacoteca. Pues sí. No está bien que yo diga así porque es mi colección, pero he sido galerista en Madrid casi 30 años y puedo tener casi 400 obras de unos 150 artistas o más. Y no olvidemos, aquí se pueden ver también mosaicos romanos. ¿Vamos a verlos? Vamos a ver el mosaico. Vamos. Siglo II. Madre mía, ponerte a reconstruir tu casa y que te aparezca un mosaico romano. Aquí normalmente la gente no se hace una bodega para guardar el vino, no sea cosa que ocurra esto. A 1 metro de profundidad, esto es exactamente 1 metro, a 1 metro de profundidad, un suelo perfecto, nivelado, y al hacer el desagüe apareció el mosaico, y eso es el mosaico que apareció. Aquella zona es la zona donde se hizo el desagüe, y eso continuaba y crecía hacia aquí. ¿Y qué nos puedes contar de este mosaico? Bueno, ese mosaico tiene unas magníficas figuras, este pez cabra, este hombre león y alas de águila, aquella crátera de ahí, la copa, es una crátera, se llama. ¿Los colores son tal cuales se encuentran? Son piedras en estado natural. Son las teselas, cada piedrecita es una tesela, y las teselas son piedras de ese color en su integridad. Miguel, a saber lo que hay bajo nuestros pies. Bajo el suelo del palacio también hay edificación romana. Junto al arco de Medinaceli probamos la propuesta gastronómica de Romano II. Comenzamos por los que no podían faltar, los torrenos de Soria. Cristina. Los torrenos de Soria, aquí todo el mundo que viene a Medinaceli los tiene que probar. Es la varita energética de aquí, de Soria. Además, en 2015 le dieron el premio de mejor alimento.
Os he preparado las migas castellanas, un plato típico de aquí, de Medinaceli, bueno, de Soria, claro. Y están hechas, en cada región de España se preparan diferentes. En Aragón utilizan mucho el jamón, por ejemplo. Las migas manchegas también se preparan diferente, pues estas de Soria pues llevan torreno, llevan chorizo y panceta. Huevo frito y hay quien le echa las uvas y quien no. ¿Contundente? Sí, bastante. Y ya de último, para acabar una buena comida en Medinaceli, pues el lechal, que como lo veis está hecho a baja temperatura. Lo hacemos durante 12 horas a 72 grados. Y al último toque le damos de horno, que son 20 minutos para que coja un poquito de color y para que, pues, que tenga el crujiente y que esté tiernecito por dentro y que esté crujiente por fuera. Cristina, anda que no pasa gente por Romano II. Sí pasa, todo el mundo que viene a Medinaceli pasa. Me he dado cuenta que viene gente de México, de gente de Latinoamérica, que me parecía, digo, de verdad, vienen a ver el arco romano, y sí, que vienen a ver el arco romano y a disfrutar de la gastronomía de aquí. Además, de aquí de España, pues vienen muchísimos del norte. Gente que va hacia Madrid, pues pasan, se desvían desde la autovía y suben a ver, y aprovechan estar 2 horitas aquí para comer y para ver el arco romano y todo lo que es Medinaceli de arriba. ¿Y qué es lo que más gusta gastronómicamente? Los torenos. Además, vendemos una cantidad increíble todos los días. La gente entra y pregunta por los torenos directamente, sí. ¿El plato estrella? El plato estrella. Hasta con el café con leche, algunos lo piden. Ingleses, franceses, de Brasil, es que de un sitio tan pequeñito como Medinaceli, me he dado cuenta que viene gente de un montón de países muy lejanos y increíble. ¿Y qué tiene en Medinaceli que hizo que te quedaras en ella? Pues eso digo yo, que tiene muchas cosas, a ver. Pues tiene porque, pues no sé, me ha brindado la oportunidad de un trabajo para poder desarrollarme. Aquí llevo 21 años, he estudiado aquí en la Escuela de Cocina de Soria. Ya, pues aquí he estado a gusto y me he quedado. Y fíjate cómo dominas tú los platos sorianos. Sí, los domino. ¿Te gusta la gastronomía soriana? Sí, me gusta, sí. Me gusta mucho la cocina tradicional, porque de ahí parte todo, en final. ¿Acompañas además la gastronomía con buenos vinos de la zona? Sí, no puede faltar un Ribera del Duero, denominación de origen de aquí de Soria, por supuesto. ¿Ni tampoco un buen postre? Ni tampoco un buen postre, que es la tarta de queso, que la hacemos nosotros aquí y que normalmente no lleva mantequilla, pero esta tarta, como la hacemos aquí en Soria, pues utilizamos mantequilla de Soria para elaborarla. Qué delicias se pueden probar aquí en Soria. Nosotros vamos a comenzar a hacerlo, como también a preparar otra escapada, que como siempre os va a encantar. Acogidos como el Cid nos hemos sentido por estas tierras, por Jesús, con el que recordamos una de sus épocas de esplendor, la del ferrocarril, por la simpatía de Silvia, Antonio y Emilia, que han apostado por ellas y se les iluminan los ojos al mostrarnos su belleza, igual que los cercanos Gabriel y Katia, que incluso cuidaron de nuestra garganta con la deliciosa miel soriana. Manuel, que amablemente se acercó con su mujer desde Madrid para hablarnos de su maravillosa apuesta y labor en el castillo y bonito pueblo de Somaén. Begoña nos aportó sus conocimientos, repletos de historia y también de simpáticas anécdotas, como las de Rubén, que nos transmitía su ilusión al recorrer con nosotros el pasado desde el presente, y Miguel, que trata de mantener vivo el espíritu cultural de esta bonita villa. No faltaron las exquisiteces gastronómicas que con dulzura nos presentaron Iván y Cristina, ni las barritas energéticas que hicieron que ni el temporal nos impidiera disfrutar de esta estupenda escapada. Os dejamos con el presupuesto por si queréis repetirla como nosotros o tomar alguna idea. Nosotros ya estamos preparando la siguiente, que estamos seguros de que os va a encantar. No os la perdáis.